Hola, nosotros somos el grupo número 4 de la licenciatura en Psicología del sexto semestre, el curso de Psicopatología General de la Universidad San Carlos de Guatemala, el Centro Universitario Zacatepeques. Bienvenidos. Hoy explicaremos dos grupos de trastornos y dos cuadros clínicos de cada grupo de trastornos según el manual de diagnóstico clínico de DSM-5. ¿Qué grupos de trastornos explicaremos el día de hoy? Los trastornos de ansiedad y los trastornos de la conducta alimentaria. Trastornos de ansiedad. Primero vamos a empezar definiendo miedo versus ansiedad. El miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Los trastornos de ansiedad son los que comparten características de miedo y ansiedad excesivos, así como la alteración conductuales asociadas. Los trastornos de ansiedad se diferencian entre sí según el tipo de objeto o situación que inducen miedo, la ansiedad o las conductas evitativas, y según la condición asociada. Los sujetos con trastorno de ansiedad suelen sobreestimar el peligro en las situaciones que temen o evitan. Muchos de los trastornos de ansiedad se desarrollan en la infancia y tienden a persistir si no se tratan. La mayoría aparecen más frecuentemente en mujeres que en varones. Cuadros clínicos de los trastornos de ansiedad. Ansiedad por separación. Yo les voy a hablar acerca del trastorno de ansiedad por separación. Las características esenciales del trastorno de ansiedad por separación es una ansiedad excesiva ante el alejamiento del hogar o de las personas a quienes el sujeto está vinculado. El sujeto con trastorno de ansiedad por separación tiene síntomas que cumplen al menos con 3 de los siguientes criterios. Experimentan un malestar excesivo recurrente al estar separados de su hogar o de las figuras de mayor apego. Este pertenece al criterio A, inciso 1. Se preocupan por el bienestar o la muerte de las personas por las que sienten apego, sobre todo cuando se separan de ellas, y sienten necesidad de conocer el paradero de las figuras de mayor apego y deseo de estar en contacto con ellos. Este pertenece al criterio A, inciso 2. Asimismo, también se muestran preocupados por los acontecimientos derivados que puedan sucederles a ellos mismos, como miedo a perderse, miedo a ser secuestrados, sufrir un accidente, que les impidan reunirse de nuevo con las figuras de apego. Este pertenece al criterio A, inciso 3. Los sujetos con ansiedad por separación se muestran resacios o rechazan irse solos debido a su temor por la separación. Este pertenece al inciso A, numeral 4. Muestran una excesiva y persistente negación o rechazo a estar solos o sin una figura de apego en casa o en otros lugares. Este pertenece al inciso A, numeral 5. Suelen rechazar o negarse a ir a dormir sin que esté cerca una figura de mayor apego o dormir fuera de casa. Este pertenece al criterio A, inciso 6. Los niños con este trastorno suelen tener problemas llegada la hora de acostarse y pueden insistir en que alguien permanezca con ellos hasta conciliar el sueño. Este pertenece al criterio A, inciso 7. Dentro de los factores de riesgo y pronóstico están los ambientales y los genéticos fisiológicos. En los ambientales se desarrolla con frecuencia después de un estrés vital, en especial en una pérdida como lo es de la muerte de una mascota familiar, una enfermedad propia o de algún familiar, un cambio de colegio, el divorcio paternal, una mudanza o un nuevo entorno, la inmigración y una catástrofe que suponga pérdidas o periodos de separación de las figuras de apego. En los adultos jóvenes, otros ejemplos de estrés vital son dejar la casa de los padres, entablar una relación sentimental y convertirse en padres. La sobreprotección paternal y el instruismo pueden estar asociados con el trastorno de ansiedad por separación. Dentro de los genéticos y fisiológicos, el trastorno de ansiedad por separación en niños puede ser hereditario. La heredabilidad
estimada es del 73% en una muestra comunitaria de gemelos de 6 años de edad. Consecuencias funcionales del trastorno de ansiedad por separación. Los sujetos con trastorno de ansiedad por separación a menudo limitan sus actividades independientes del hogar o de las personas por las que sienten apego. Trastorno de ansiedad social. Cuadro clínico. ¿Qué es el trastorno de ansiedad social? El trastorno de ansiedad social, o también conocido como fobia social, es un trastorno mental crónico en el que las interacciones sociales causan una ansiedad irracional en las personas. Para las personas con trastorno de ansiedad social, las interacciones sociales cotidianas son motivo de ansiedad irracional, miedo, timidez y vergüenza. Los síntomas incluyen miedo excesivo a situaciones en las que uno puede ser juzgado, inquietud por pasar vergüenza o sufrir una humillación y preocupación por atender a alguien más. Este trastorno nos describe 10 criterios diagnósticos en los cuales podemos mencionar los siguientes. Miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. Por ejemplo, esto lo podemos ver en las interacciones sociales, el ser observado y actuar delante de otras personas. También podemos mencionar el miedo a las situaciones sociales, ya que casi siempre provocan ansiedad en la persona. También el miedo, la ansiedad o la evitación. Este causa malestar clínicamente significativo en un deterioro social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. También podemos mencionar las situaciones sociales, ya que estas se evitan por los individuos, ya que tratan de resistir con miedo o una ansiedad intensa. Y por último, el individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente malos. Hablemos un poco más de este trastorno. Acerca de su temporalidad, podemos mencionar que el inicio de la fobia social puede seguir bruscamente a una experiencia estresante o humillante o puede surgir de una forma lenta e insidiosa. Una primera aparición en la edad adulta es relativamente rara y es más probable que ocurra después de un evento estresante o humillante, o después de cambios vitales que requieren nuevos roles sociales. Un dato importante por destacar es que en la población general se han encontrado cifras más altas del trastorno de ansiedad social en las mujeres que en los hombres. Ahora bien, acerca de su comorbilidad, el trastorno de ansiedad social es a menudo comórbido con otros trastornos de ansiedad, con el trastorno depresivo mayor y con los trastornos por consumo de sustancias. La aparición del trastorno de ansiedad social en general padece a la de los otros trastornos. El aislamiento social crónico en el curso de un trastorno de ansiedad social puede provocar un trastorno depresivo mayor. La comorbilidad con la depresión es también alto en los adultos mayores. El trastorno de ansiedad social es comórbido con frecuencia con el trastorno disfórmico corporal o el trastorno bipolar. Trastornos de la conducta alimentaria y la ingesta de alimentos. Se caracterizan por una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación, que lleva a una alteración en el consumo o en la absorción de los alimentos y que causa un deterioro significativo de la salud física y del funcionamiento psicosocial. Cuadros clínicos. Trastorno de evitación y restricción de la ingestión de alimentos. Trastorno de evitación y o restricción de la ingesta de alimentos. En su definición encontramos que es un trastorno en la conducta alimentaria caracterizado por la ingesta de alimentos inadecuada que conduce a la pérdida de peso o incapacidad de aumento de peso, deficiencia nutricional, dependencia de suplementos nutricionales y o deterioro psicosocial significativo. Se puede dar por la falta de interés aparente por comer o alimentarse, por preocupación acerca de las consecuencias repulsivas de la acción de comer o evitación a causa de las características orgánicas de los propios alimentos, que en algunos individuos puede deberse a la sensibilidad extrema a su apariencia, color, olor, textura, temperatura o gusto. Este trastorno se ha descrito como alimentación restrictiva, alimentación selectiva, alimentación exigente, rechazo crónico a los alimentos y neufobia alimentaria.
y puede manifestarse como un rechazo a comer determinadas marcas de alimentos o a no tolerar el olor de los alimentos que comen otras personas. Dentro de los criterios diagnósticos de este trastorno podemos encontrar la pérdida de peso significativa o fracaso para alcanzar el aumento de peso esperado o crecimiento escaso en los niños, deficiencia nutritiva significativa, dependencia de la alimentación enteral o de suplementos nutritivos por vía oral, interferencia importante en el funcionamiento psicosocial. El trastorno no se explica mejor por la falta de alimentos disponibles o por una práctica asociada culturalmente aceptada. El trastorno de la conducta alimentaria no se produce exclusivamente en el curso de la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa, y no hay pruebas de que un trastorno de la forma en la que uno mismo experimenta el propio peso o la constitución. El trastorno de la conducta alimentaria no se puede atribuir a una afección médica concurrente o no se explica mejor por otro trastorno mental. Cuando el trastorno mental de la conducta alimentaria se produce en el contexto de otra afección o trastorno, la gravedad del trastorno alimentario excede la que suele asociarse a la afección o trastorno y justifica la atención clínica adicional. Hablando de comorbilidad dentro de este trastorno, los siguientes trastornos mentales pueden ser diagnosticados junto con TERIA siempre y cuando se cumplan todos los criterios de ambos trastornos. Según el DSM-5, los trastornos comórbidos que se observan más frecuentemente con TERIA son los trastornos de ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo y los trastornos del neurodesarrollo, especialmente el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención, hiperactividad y el trastorno del desarrollo intelectual. Trastornos de rumiación. Trastorno de rumiación. Características diagnósticas. La principal característica del trastorno de rumiación es la regurgitación repetida de alimentos después de alimentarse o comer. La comida tragada previamente, que puede estar parcialmente digerida, se devuelve a la boca aparentemente sin náuseas, arcadas involuntarias ni desagrado. La comida se puede volver a masticar para después escupirse de la boca o tragarse. El trastorno no se explica mejor por una afección gastrointestinal u otra afección médica asociada, por ejemplo, reflujo gastroesofágico, y no se produce exclusivamente durante el curso de una anorexia nerviosa, una bulimia nerviosa, un trastorno de atracones o un trastorno de evitación de la ingestión de alimentos. Si los síntomas se producen en el contexto de otro trastorno mental, por ejemplo, discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual o trastorno del neurodesarrollo, deben ser lo suficientemente graves como para justificar una atención clínica adicional y representar un aspecto primordial de la presentación del individuo que requiere la intervención. El trastorno se puede diagnosticar durante toda la vida, particularmente en los individuos que presentan también discapacidad intelectual. Muchas personas con trastornos de rumiación pueden ser observadas directamente por los clínicos mientras llevan a cabo dicho comportamiento. En otros casos, el diagnóstico puede realizarse en base a la información referida por el paciente o corroborada por los padres o los cuidadores. Los individuos pueden describir el comportamiento como habitual o fuera de su control. El desarrollo y el curso, el inicio del trastorno de rumiación puede producirse en la lactancia, en la infancia, en la adolescencia o en la edad adulta. En la edad de inicio, en los bebés, se suele producir entre los 3 y los 12 meses. Puede ser espontáneo, aunque su curso puede ser prolongado y acabar en las urgencias médicas. Por ejemplo, malnutrición grave. Puede ser potencialmente mortal, en especial durante el periodo de lactancia. El trastorno de rumiación puede presentar un curso episódico o continuo hasta que se trata. En los bebés, así como en las personas de mayor edad con discapacidad intelectual u otros trastornos del neurodesarrollo, el comportamiento de regurgitación y de rumiación parece tener una función autotranquilizadora o de autoestimulación similar a la de otros comportamientos motores repetitivos, como golpearse la cabeza. Criterio A. Regurgitación repetida de alimentos durante un periodo mínimo de un mes. Los alimentos regurgitados se pueden volver a masticar, a tragar o se escupen. Criterio B. La regurgitación repetida no se puede atribuir a una afección gastrointestinal asociada u otra afección médica. Por ejemplo, el reflujo esofágico, estenosis pilórica,
Criterio C. El trastorno de la conducta alimentaria no se produce exclusivamente en el curso de la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno de atracones o el trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos. Criterio C. Si los síntomas se producen en el contexto de otro trastorno mental, por ejemplo, la discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual u otro trastorno del neurodesarrollo, son suficientemente graves para justificar atención clínica adicional. Dentro de la temporalidad, podemos decir que la rumiación es la regurgitación repetida de alimentos, como lo mencionábamos anteriormente. Esto es después de alimentarse o comer y tiene una temporalidad mínima de un mes. También la regurgitación en el trastorno de rumiación debería ser frecuente y producirse por lo menos bastantes veces por semana, típicamente a diario. Dentro de la comorbilidad, la regurgitación con rumiación asociada se puede presentar en el contexto de una afección médica concurrente u otro trastorno mental. Por ejemplo, tenemos el trastorno de ansiedad generalizada. Cuando la regurgitación se produce en este contexto, el diagnóstico de trastorno de rumiación es apropiado solamente cuando la gravedad de la alteración excede lo habitualmente y es asociado a dichas afecciones o trastornos y justifica una atención médica adicional.